Buenos días y bienvenido en Grab Experience. Hoy tenemos como invitadas a Gloria Gubianas. Bueno, pues es un gusto tenerte aquí, Gloria, y gracias por Muchas aceptar gracias. esta invitación. Gloria es fundadora y CEO de Hemper. Es una marca que a mí personalmente me gusta mucho cuando la descubrí y pues me gusta mucho porque son de aquellas marcas, ¿no? Hecha por aquellas personas que no solo quieren emprender, ¿no? Y comercializar o vender, ¿no? Es decir, intentan hacer eso eh, 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 haciendo de forma que las cosas cambien, ¿no? Y que haya un impacto sobre la sociedad, ¿no? Y Hemper, vosotros en la página web o sea, tenéis una frase que es magnífica, ¿no? Invito a todos a leerla. Así que no la voy a leer yo porque si no te quitaría un poco el protagonismo a las personas que han trabajado para crearla, ¿no? Pero es también emocionante un poco leerla, ¿no? Es decir, oye, pues es una marca que va hacia una moda regenerativa, ¿no? Es decir, oye, pues utiliza tejido nobles que o sea, dan a la tierra más de lo que cogen, ¿no? Entonces, un poco eso es un concepto de moda totalmente distinto de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Del fast fashion y de la producción salvaje, ¿no? Entonces, por esa razón estamos aquí hablando contigo, Gloria, y gracias por aceptar la invitación. La primera pregunta que te hago es sobre ti, sobre las personas, ¿no? que han lanzado el proyecto. Es decir, detrás de un grande proyecto siempre hay grandes personas, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos hablaras de cómo empezaste a emprender, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esta locura, ¿no? Porque es un poco los empresarios nos lanzamos, ¿no? Y bueno, pues es decir, muchas veces sin imaginar las dificultades, ¿no? que encontramos sobre nuestro camino, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste a emprender y cómo llegaste al sector de la moda? Bien, hola, muchas gracias por tenerme aquí. Nada, pues básicamente fue algo bastante como orgánico, ¿no? O sea, no fue nada premeditado. Simplemente hicimos un viaje a Nepal, donde ahí descubrimos que hay un cuarto de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza, que ese cuarto de la población, 90% está en las montañas. Nepal tiene los picos más grandes del mundo, que son el Himalaya, entonces la gente vive como en pueblos que están muy en la cima y lo que sucede es que, claro, que tienen poco acceso digamos, a todos los servicios básicos. Y luego, además, también la parte positiva, digamos, de todo esto es que no se han visto como contaminados por la globalización a nivel de la manera de hacer las cosas. Entonces, hay un montón de artesanías y un montón de maneras de hacer un montón de cosas que siguen siendo como tradiciones que son ancestrales, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos fue, bueno, descubrimos una tradición textil muy interesante, que era el cáñamo, que es tradicional de allí, con lo que ellos hacían sus prendas. Y entonces, un poco con el ánimo y el objetivo de seguir conectados a Nepal y poder volver y poder contribuir de alguna manera, pues empezamos a vender esas artesanías que ellos hacían, adaptando el diseño al mercado occidental, de alguna manera. Muy bien. ¿Y esto fue tu primera experiencia empresarial o te lanzaste No, antes de Hemper? no, yo antes monté una empresa que se llama Shido, Ujú. que son soluciones de marketing verde, que empezamos con un papel que era de usar y plantar. O sea, era un papel que tenía semillas dentro y lo monté en la universidad con unos compañeros y nada, esa fue la primera experiencia realmente y fue, bueno, Pues mira, la verdad que, como es, siempre, entretenida. y indirectamente tuve ya contacto contigo, Gloria, porque utilizamos ese papel en el evento que organizamos el año pasado, ¿no? Ah, qué guay. Grab Experience, ¿no? Sí, con la idea de, bueno, pues es decir, que nada se desperdiciara, ¿no? Es decir, oye, Claro, pues incluso, qué incluso la bien. invitación, ¿no? Incluso así que, pues oye, pues mira, enhorabuena.
La segunda pregunta siempre va a nivel personal, ¿no? Es decir, un proyecto conlleva muchas dificultades, ¿no? Solemos lanzar, y hablo también yo en primera persona, porque yo también he vivido eso, ¿no? Y lo continúo viviendo, ¿no? Solemos lanzar proyectos con mucha ilusión, pero durante el camino también encontramos muchas dificultades, ¿no? Cómo se vive psicológicamente estas dificultades y cómo cuando te llega un premio como la mejor mujer emprendedora del año que dieron en 2019, ¿no? Es decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo se vive? ¿No? Es decir, ¿cómo se vive este reconocimiento después de tanto esfuerzo, ¿no? Y después de pasar, me imagino, ¿no? Es decir, a menos que no me digas lo contrario, ¿no? Por una trayectoria hecha por alto y bajo, ¿no? Es decir, Sí, o sea, yo es que siempre intento desmitificar bastante lo que es emprender porque realmente no es, o sea, yo creo que, a ver, hay gente que se lo acaba montando bien, pero si realmente empiezas a ponerte estructuras, digamos, financieras detrás, tanto inversores como bancos como tal, es un sin vivir. O sea, realmente o sea, si quieres hacer un proyecto así de crecimiento más ambicioso y demás, es bastante complicado porque tienes un reloj todo el rato que te va quemando la caja y es bastante complicado de tener la gestión emocional y sobre todo la incertidumbre que supone, ¿no? Entonces o sea, para mí es una gestión emocional que hay que saber llevar desde el principio y hay que tener muy claro que, pues bueno, por qué haces las cosas, porque es que si no, es como que dices, es que cierro y ya está, ¿no? Entonces, y creo que también hay que ser muy consciente de que al final el emprendedor va a ser, o sea, como que no puedes esperar nada de nadie más, ¿no? O sea, que al final va a estar súper solo y que, y que ni inversores, o sea, como que todo el mundo está a su bola, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que el problema es tuyo y ya está, y tienes que aprender a gestionarlo tú solo. Entonces, pues bueno, yo la verdad que al final intento trabajar mucho esa gestión emocional, pues tanto con ayuda externa como yo misma, intentando cuidarme al máximo, porque si no es como imposible. Y muchas veces cuando recibes esos reconocimientos, por dentro estás viviendo un calvario, ¿no? Y no lo sabes y no lo sabe la gente y te dan ese reconocimiento y en verdad estás, pues, que, que te viene muy bien como para agarrarte a algo porque igual estás a punto de cerrar, ¿no? Entonces eso será mi caso en 2019. O sea, estaba a punto de tirar la toalla, pero me dio el reconocimiento y fue como algo a lo que agarrarme. es decir, que al final es decir, esos reconocimientos también hacen que pues te da la Mm, fuerza para decir, oye, mira, total. eh, no lo digo solo yo, ¿no? Es decir, me están impulsando, me están reconociendo de alguna forma lo que estoy haciendo, ¿no? Pues oye, pues estupendo, estupendo. Hablando ahora de Hemper, bueno, pues es decir, llegasteis a construir una love brand, ¿no? Como dice el concepto de Kevin Roberts, ¿no? Una marca que se presta a ser amada, ¿no? Es decir, por Mm. el fin noble que tiene, ¿no? Por la finalidad noble que tiene, ¿no? Entonces, hablando de Hemper, ¿qué es Hemper para ti? O sea, para ti como persona, ¿no? ¿Qué es para ti Hemper? Pues mira, para mí ha sido como un estudio, o sea, ha sido como un estudio, ¿no? Es como un research en cómo hacer una empresa bajo ese concepto del que hablabas tú, ¿no? O sea, sí, como una especie de estudio, sí, que también es vital de, de cómo hacer o sea, cómo hacer una marca que vaya al siguiente nivel de sostenibilidad, ¿no? Que al principio sí que era como sostenible con una cadena de impacto, o sea, una cadena de valor con impacto positivo, ¿no? Entonces, cómo tenemos que ir estando un paso por delante o estando como en lo que es lo siguiente a nivel pues tanto social como medioambiental como cultural y luego cómo eso se hace realidad en el mercado, ¿sabes? En un mercado que es el mercado, que es cruel, que es competitivo, en el que tienes que hacer muchas renuncias a un montón de cosas
a nivel producto, a nivel precio y demás, o sea, y cómo, o sea, cómo con la vivencia de crearlo haces como una especie de, digamos, ¿no? De estudio de cómo es, de qué es lo que va bien y lo que va mal, ¿no? Yo al principio o sea, al principio cuando empecé, yo estaba súper, ¿sabes? No era tan consciente de la posible crueldad del mercado, ¿no? Que te digo, o sea, como lo competitivo que puede realmente ser, entonces estaba como muy tranquila, pero, y tenía el foco a saco en la sostenibilidad como en la cadena de producción, ¿no? O sea, tenía el foco como realmente en ser muy purista y hacer las cosas muy bien. Y ahora me doy cuenta de que el estudio no va solamente de esa cadena de valor, sino también luego eso cómo lo pones en el mercado y realmente montas algo que es trascendente y que es grande, ¿sabes? Que no es un chiringuito. Entonces, bueno, es como que eso es para mí, sí, ha sido lo que ha representado, ¿sabes? O sea, como ese estudio de ese camino a ver cómo se hace realidad, ¿sabes? O cómo alguien lo hace realidad desde ese punto de vista, ¿no? O sea, porque al final yo creo que muchas veces lo que se hace como a nivel de sostenibilidad un producto mínimo viable o tienes una parte de la colección o tienes un producto y luego el resto pues se rige bajo las normas de lo común, ¿no? De lo que no es tan puro. Y en nuestro caso no ha sido eso, ¿no? Ha sido como vamos a mantener ese estándar de como pureza y a ver si conseguimos hacernos con el mercado y posicionarnos donde queremos y ser una empresa rentable y pues bueno, crecer, todo esto. Entonces esto para mí es, aparte de lo que está siendo más complicado, ¿no? Sí, me imagino que ha supuesto, digamos, desafíos tanto personales como profesionales, ¿no? Es decir, que comentaste, ¿no? Es decir, oye, pues mantener pureza, ¿no? Es decir, un poco el por qué estamos haciendo eso, ¿no? Hacemos algo diferente, hacemos algo que tenga un impacto social y luego, pues, enfrentarse un poco a lo duro que es el mercado, ¿no? Es decir, cómo Eso comunicamos es. eso para generar un valor diferencial con el mercado entero, ¿no? De la moda, ¿no? Mm. Entonces, yendo ahí siguiendo esa línea, los valores diferenciales de la marca, bueno, pues puedo imaginar, ¿no? Es decir, y puedo imaginar que van sobre el concepto de moda regenerativa. ¿Es eso o pues podemos añadir algo más? Sí, sí, va por ahí, también va como bajo también un concepto, o sea, todo nuestro concepto, digamos, a nivel imagen es el viaje, es ese viaje como regenerativo, transformador, y luego también yo creo que también hay una parte dentro de ese concepto de más regenerativa, que igual nos podemos ima- imaginar que solamente medioambiental o social, tiene un componente muy fuerte a nivel cultural. Que creo que eso es realmente el valor que, o sea, un poco lo que buscamos es recuperar esa esencia o esas emociones que te pueden llegar o sea, que te genera la moda o que ha generado siempre, pero bueno, con el fast fashion y todo esto como que ha perdido, ¿no? O sea, es decir, comprar una prenda sabiendo quién te la hace. O sea, es decir, o por lo menos Sí, sabiendo que está hecha por personas sí, que es especial y que tiene una historia detrás, ¿sabes? O sea, no que es un commodity. claro, no es una camiseta que me pongo una vez y luego no la pongo más, ¿no? Es Mm, decir, que eso de es. verdad tenga un valor diferencial, ¿no? Mm, Y esto me lleva un poco a lo que ahora está muy de moda, ¿no? Es decir, que está muy de moda entre las empresas, ¿no? Es decir, quién lo aplica de una forma, digamos, mm, real y quién lo aplica de una forma, bueno, pues oye, pues diferente, ¿no? Es decir, entonces allí se habla mucho de responsabilidad social corporativa. Vosotros ujú. pasasteis vuestros pilares de empresa sobre eso, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Y hay otros puntos más allá de la cadena de producción, no sé, es decir, ¿qué implica el proceso productivo y cómo hacéis que ese proceso productivo sea sostenible, sea responsable, ¿no? Pues mira, nosotros todo empieza a raíz de, o sea, o sea, yo para la gente que tenga interés en cómo hacerlo a su manera, diría que miraran la rueda estratégica del ecodiseño, es súper interesante, ¿vale? Entonces, la rueda estratégica del ecodiseño lo que habla primero de todo es en el punto cero,
es el diseño de un nuevo concepto, en plan de por qué estás diseñando, ¿no? Que realmente al final esa es la función de un diseñador, de yo por qué diseño o cuál es el concepto de diseño. Entonces, para nosotros empieza como todo ahí, ¿no? O sea, de, vale, ¿cuál es el concepto de diseño y qué es lo que queremos trabajar? O sea, sobre todo a nivel como toda la cadena de producción. Entonces, nosotros lo que empezamos como ese concepto de diseño es recuperar tradiciones textiles que puedan tener esa solución a los problemas que vivimos ahora en el futuro. En el presente, perdón, no en el futuro. Bueno, también tendremos el futuro, pero bueno, que ya es un presente, ¿no? Entonces, como que entonces, Perdón. es un poco de una mirada al pasado de, vale, qué otras cosas existen que podemos adaptar ahora al presente en esa parte, ¿no? Entonces, empieza todo con también identificar materiales nobles o materias primas que puedan tener esa respuesta o sea, que puedan tener esa, digamos, como que esa naturalidad, que crecen de manera orgánica, natural, que no hace falta ni tener riegos intensivos, que no hace falta que tengan pesticidas, que no hace falta que sea con cultivos extensivos, ¿no? Y luego además que las personas que están alrededor haciendo ese proceso hayan heredado esa tradición y que puedan, o sea, podamos ayudarles a hacer de esa tradición un negocio o que puedan escalarlo de alguna manera, ¿no? Porque al final lo que pasa muchas veces con esas artesanías es que pues lo sabe hacer tu abuela en su casa y lo hace en las tardes tomando el sol, ¿no? Entonces, es como, vale, ¿cómo podemos hacer de esto realmente un modelo que funcione? Entonces, pues eso, se basa básicamente en eso, ¿no? En ese pilar de que los materiales que utilicemos sean materiales en plan que sean autóctonos, que sean, o sea, que sean autóctonos del lugar donde las hacemos, que también sean fibras naturales, o sea, nosotros principalmente trabajamos con fibra natural y que en ese lugar que sea autóctono, que sí a poder ser crezca de manera salvaje, que eso lo que te indica es que no necesita ni herbicidas ni pesticidas, no necesita riego extensivo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que nos pasa con el cáñamo principalmente, que es con el material principal que trabajamos. Entonces, luego lo que hacemos es las personas que ya saben trabajar ese material, eh, pues trabajar con ellos para que se organicen ellos, digamos, de manera autónoma para montar como, digamos, diferentes unidades productivas. Entonces está la unidad productiva de lo que sería el hilo, la unidad productiva de lo que serían las telas, la unidad productiva de lo que sería el producto final. Y luego además nosotros intervenimos pues simplemente poniendo en contacto también a más elementos que podrían enriquecer esa cadena de producción. Por ejemplo, tinte vegetal, pues también encontramos un proyecto de unas personas que sabían el tinte vegetal, que estaban recuperando la manera de hacer o están investigando en cómo hacer el tinte vegetal, pues les pones en contacto con esa persona. O igual, o algo mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, las cremalleras, pues las cremalleras también de alta calidad, que no sé qué, pues les pones en contacto con ellos para que no usen las primeras cremalleras que encuentren en el mercado, ¿no? Entonces, un poco es ir creando, o sea, darles a ellos las herramientas y la oportunidad, al final es la oportunidad de que creen su propia cadena de producción y que puedan empezar a hacer un desarrollo económico en esa comunidad a partir de algo que ellos ya saben hacer, no algo que hemos venido nosotros a decirles, oye, ponte a coser que seguro que te va bien, no, sino que es algo que ellos ya saben y que simplemente necesitan eso, alguien que les dé un voto de confianza y les compre. Entonces, a partir de ahí, que ellos mismos vayan haciendo su crecimiento a nivel de clientes, a nivel, bueno, a nivel de negocio. Qué bueno, qué bueno. Pues es un proceso educativo, entre comillas, ¿no? O sea, no, Sí, correcto. Sí, 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 eh, sí. y organizativo, ¿no? Mm, Entre una comunidad que comparte el mismo objetivo, ¿no? El mismo fin, ¿no? El mismo fin mm. noble. Es decir, que, oye, Eso es. y el reto principal, o sea, en lanzar una empresa como la tuya, ¿no? Que tiene un gran impacto social, ¿no? Sí, Ya me puedo imaginar un reto, que supuestamente lo que me acabas de contar tiene que ser un gran reto, sí. o tiene que haber sido un gran reto, pero más allá de eso, o sea, hay otros retos que pueden ser típicos por este tipo de empresa, ¿no? Que O habéis sea, vivido sí. vosotros. A ver, el principal reto, o sea, para mí hay dos retos principales. Uno es la escalabilidad y la cadena de producción, que eso es un reto, que hay que estar muy encima de eso, ¿sabes? O sea que, pues eso, nosotros también en algunos casos hemos trabajado con alguna fábrica de India y tal, y es que no tiene nada que ver lo encima que tienes que estar de una con lo encima de lo que tienes que estar de la otra, ¿sabes? Sí, sí.
Entonces, la parte de la escalabilidad para hacer un buen trabajo que sea competitivo a nivel de producto, punto número uno. Y luego el punto número dos, lo del mercado que hablábamos antes. O sea, realmente que la gente entienda, porque está pagando más, que entienda tal cuando Correcto. estamos trabajando en un mundo que es totalmente emocional, que es la moda, ¿no? O sea, al final la gente va a comprar porque le gusta, porque le encanta, tal, y luego, y porque le transmite algo, ¿sabes? Entonces, o sea, la gente, yo siempre lo digo, que al final la gente en moda, el problema que tenemos es que nadie se va a comprar una cosa porque emita más CO2 o menos, sino va a ser porque le quede bien o no. Si luego emite menos CO2, genial, pero va a ser muy complicado que te compres algo que te queda mal porque tiene menos emisiones de CO2. Entonces, eh, hay que saber, hay que jugar con las dos cosas. O sea, evidentemente hay que tener en cuenta la sostenibilidad y es un valor que hará que tu cliente se quede, pero siempre y cuando lo hayas conquistado antes. Mm. Vale, pues entonces, resumiendo, retos relacionados al producto y escalabilidad del producto y vestibilidad del producto, ¿no? Si queremos decir Sí, así, para que respete a los cánones, entre comillas, de moda, ¿no? Y de sí, visibilidad. Y eso me imagino que estará relacionado a la innovación, ¿no? Y al proceso de innovación. Y el proceso de total. innovación en ese sector, al final, bueno, pues está típicamente los grandes gigantes, ¿no? Mm. Entonces, si no tiran por estas fibras, o sea, es muy complicado, ¿no? Es decir, al final los márgenes sobre estos productos no son enormes, ¿no? Entonces, sobre No. todo sobre productos artesanales. Entonces, allí es complicado hacer innovación, ¿no? En este, o estáis llegando, conseguís hacer innovación o O encontrar, sea, a ver, yo sé, colaboraciones para eso. claro, o sea, para mí aquí como en las bases igual de la innovación bajo este concepto serían dos. Una es la parte de alianzas que decías tú, Mm, plan de creo que nosotros podemos ser referencia de todas las alianzas que hacemos a nivel de creación de contenido, a nivel de producto. O sea, creo que la base está en no parar de hacer y buscar colaboraciones con otras marcas que te puedan aportar otros know-hows y otros beneficios. Y luego, lo bueno que tiene la moda es que cada 6 meses tienes que volver a empezar. Entonces, porque lanzas una nueva temporada, ¿no? Entonces, te da, te obliga ya solamente la industria a tener que replantear y a tener que innovar en tu producto. Entonces, puedes hacer una innovación más simple, que sea cambiar de color o cambiar de forma lo que haces, o puede ser hacer más búsqueda de nuevas maneras de hacer. Entonces, esto para mí es algo que es muy positivo porque tienes que, ¿sabes? Tienes que estar al día y tienes que estar replanteando y tienes que estar analizando qué es lo que he hecho bien, qué es lo que he hecho mal, pero por otro lado también es muy desgastante, ¿sabes? Porque al final igual dices, es que no me ha dado ni tiempo a que esto se asiente bien en el mercado, o no he tenido ni tiempo de, ¿sabes? O sea, de que No esto puedes vivir de renta, cale. ¿no? Esencialmente tienes que Mm, regenerarte continuamente. totalmente, Bueno, pues totalmente. oye, eso un poco depende un poco de los perfiles, ¿no? Es decir, hay perfiles Sí, inquietos bueno, no podrían vivir sin eso, ¿no? Me imagino que tú serás un poco de mm, aquellos perfiles, ¿no? O sea, que necesitas regenerarte, ¿no? sí, Continuamente, todo el ¿no? rato, sí, correcto. Eh, Estupendo. Entonces, yo creo que ya me comentaste con lo que hablaste de vuestro proceso de creación de colecciones, ¿no? O parte de ellos. O sea, todo empieza por, pues, valorar lo que hay que, bueno, es decir, Mm. desde tejido a colores, o sea, ¿cómo es este proceso de creación de colecciones dentro Pues a ver, de, de Hunter? es muy similar a lo que hace todo el mundo, ¿eh? Tampoco desvariamos bastante, pero tanto. Pero vamos, lo que hacemos es un análisis de cómo ha ido la temporada anterior y también la temporada hacia un año. Em, Luego sí que intentamos buscar un concepto que tenga un valor cultural o que pueda explicar una historia de la colección, ¿vale? Que pueda aunar toda la colección bajo ese concepto. Que esto es, bueno, hay veces que nos sale mejor, hay veces que nos sale peor,
Pero pues eso está inspirado un poco en cómo funcionan también las pasarelas, ¿no? Que también va bajo un concepto. Entonces intentamos buscar un concepto que tenga relación con Nepal, que tenga relación con nuestro storytelling, o sea, un poco así. Y entonces, en ese concepto, bajo ese concepto hacemos diferentes cápsulas de producto. Y esas cápsulas es donde entra ahí la innovación, ¿no? Y entraría pues innovación, o sea, siempre hay una que son los básicos, que es lo que vendemos siempre, pero ahí es donde intentamos pues en esas cápsulas aportar algo nuevo bajo el concepto con el que trabajamos. Entonces, Y qué bien. ya sea pues una nueva prenda, un nuevo color, un nuevo material, o sea, lo que sea. Y luego también trabajamos, o sea, nosotros tenemos un equipo en Nepal que mano a mano trabajamos con ellos en constantemente buscar cosas nuevas, tanto materiales nuevos como productos nuevos, como nuevas maneras de confeccionar el producto, etcétera. Estupendo. Y el otro reto que me estabas comentando está relacionado con la comunicación. Es decir, oye, pues es complicado hacer un producto artesano, ¿no? Y escalarlo, sobre todo escalarlo más que hacerlo, ¿no? Hacer más producción de eso. Y otra es cómo hacer llegar eso al público, ese valor diferencial, ¿no? Que tenemos, cómo hacerlo llegar al público, ¿no? Entonces, este reto está un poco relacionado a vuestra estrategia de comunicación, que ya me comentaste, bueno, es decir, en algo que dijiste, ¿no? El storytelling, ¿no? Es decir, esa es la palabra clave, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajáis este proyecto, la estrategia de comunicación? O sea, es decir, ¿sobre qué pilares se basa para hacer que este reto de comunicación sea posible de superar, Sí, ¿no? eso es ahora mismo es lo que nos está costando más, ¿eh? Realmente digo que ahora mismo estamos en plena reconstrucción de dar una vuelta a esto. Pero por decirlo de alguna manera, si tuviéramos unos pilares, un pilar evidentemente es el producto y otro pilar es como toda la parte aspiracional que tenemos alrededor del viaje. O sea, intentamos no comunicar, que esto pasa mucho en las marcas de moda sostenible, solamente los sostenibles que somos. O sea, hay que trabajar como una parte aspiracional del lifestyle que trabajamos, ¿sabes? Como todo eso. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer mucho son, pues lo que te comentaba antes, colaboraciones, tanto a nivel de contenido como a nivel de producto, para poder expandir más nuestros públicos. Y luego, evidentemente, el storytelling es la pieza clave en todo lo que hacemos, porque al final todo tiene una historia detrás, ¿no? O sea, como intentamos que todo tenga una historia detrás para poder contarla y que no sean cosas así sin más. Y luego, pues en esta estrategia, el branding tiene un peso prácticamente casi exclusivo, Sí, ¿no? Es decir, hasta ahora, ¿no? Por lo menos hasta ahora, pues he ido hacia creación de marca, ¿no? Es decir, pura, ¿no? ¿Qué canales utilizáis bueno, pues para divulgar vuestro mensaje, ¿no? Es decir, ¿cuáles son vuestros canales? ¿Cuáles son vuestros canales y cuál crees que sean canales que pueden permitiros escalar también esta comunicación? Porque al final, oye, pues hay que escalar en producción, pero hay que escalar también en comunicación para sí. poder aumentar ventas, ¿no? Pues mira, redes es evidentemente el canal principal con el que empezamos y con el que pues hemos ido avanzando cada vez más. Eh, Luego es verdad que la parte de newsletter, al final, o sea, son canales digitales principalmente. Y luego también trabajamos bastante lo que sería la comunicación en prensa. Intentamos trabajarla bastante. La prensa, ¿hablamos de prensa digital o prensa tradicional? Ambas, ambas. Sí. ¿Y las selecciones de las revistas allí, en base a qué la hacéis? Bueno, en base a que encajen, o sea, no hacemos una selección como purista ni nada, ¿eh? O sea, vamos a lo que, a lo que encaja bastante con nosotros, con nuestro concepto. Vale, vale, vale. Entonces atraéis bastante tráfico de referencia, ¿no? De Mm. referral, que serían revistas y medios, y luego os trabajáis mucho las redes sociales. Sí, eso Y, es. y la generación de contenido de marca, pues os apoyáis sobre colaboradores y hacéis también Interno también colaboraciones hacemos mucho, sí. e influencer marketing también, ¿no? Es Mm. decir, trabajáis con influencers. Sí, 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 sí. Vale. ¿Habéis hecho alguna acción de co-branding también? Sí, ¿Sí? mira, hemos Y hecho, ¿me comentas algo sobre eso?
Pues mira, el año pasado hicimos una colaboración con Camper, lanzamos sus zapatos más icónicos, que son los PEU con nuestro tejido. Luego hicimos también con Springfield hace unos años una colección de más de 14 referencias. Qué bueno. Y luego, pues yo que sé, este año vamos a lanzar una con una marca también española que se llama Brownie, que también vamos a hacer un bolso conjuntamente con ellos. Hacemos un montón de acciones de co-branding y bueno, y esperamos también seguir haciendo. También hicimos con SOS, hemos hecho varias. ¿Cómo de complicado es hacer acciones de co-branding con marcas? Es decir, ¿en base a qué criterios utilizáis para seleccionar la marca con la que vais a trabajar? Pues, a ver, nosotros un poco, nos salen bastante orgánico. O sea, Ujú. es como que nos suele salir bastante orgánico y al final, tanto nuestro producto como nuestro precio es algo que enseguida, si no encajas, no lo consigues hacer. Y entonces, básicamente lo que hacemos es seleccionar marcas, contactarles, vernos con ellos y si vemos que encaja con las propuestas de ambas colecciones, hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Y a nivel de medición, pues es decir, no utilizáis un marketing mix muy, muy, muy amplio, ¿no? Es decir, pero es decir, a nivel de medición, ¿qué KPI utilizáis para medir el impacto de vuestra comunicación? Es decir, ¿le dais importancia a la analítica y al seguimiento de datos en vuestra empresa? Sí, sí. Sí, a ver, principalmente nuestra, digamos, estrella polar es el ROAS siempre. Ujú. Entonces, con eso también medimos la parte de la comunicación. O sea, que al final, anteriores veces hemos tenido otras como visitas en la web o como impactos generados y tal, pero ahora vamos más al ROAS, que es la parte de conversión. Vale. Vale, en vuestro caso, yo creo que ahora mismo hay una corriente, bueno, de Mm, innovación en ese sentido, ¿no? Del marketing mix. Se empiezan a generar, pues cosas que se llaman modelos MMM, Marketing Mix Modeling. Es decir, esencialmente, y en vuestro caso quizás podría ayudar mucho en el entendimiento de cómo se genera este ROAS, porque a no ser muchas veces canales propiamente directos, ¿no? Sino que aportan sobre la marca, es complicado identificar cuál es el aporte de cada uno de los canales. Me imagino que os enfrentáis a ese problema, ¿no? Es decir, claro, oye, ¿qué me impacta más? ¿La prensa o me impacta más pues el co-branding que he hecho sí. con no sé quién, ¿no? O sea, Sí, con el la problema marca es que X. no se sabe exactamente cuándo, nunca, nada, ¿sabes? O sea, ese es el Claro, problema, que no lo puedes tener como a ciencia cierta, porque es igual, veo primero un anuncio, luego veo un artículo en prensa y luego lo veo por la calle y correcto, cuando lo he visto por la calle lo compro. Entonces, no puedes hacer un seguimiento exacto de esta acción me ha traído tantas ventas, esta acción me ha traído X ventas, o sea, es muy complicado. correcto. Allí en este caso hay muchas marcas que, bueno, sobre todo las que invierten muchísimo en medios de pago, ¿no? Mm, Que se van hacia eso, marketing mix modeling. O sea, es decir, utilizan la inteligencia artificial, ¿no? Y modelos mm, predictivos para ver el impacto de cada canal sobre la generación de venta, ¿no? Entonces, seguro que llegaréis a ese punto digamos, pues, sí, eh, ojalá, sí, escalar sí, también en comunicación. sí, 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 sí. Vale, vamos a otra P del marketing, ¿no? Aunque pues en castellano es la distribución, ¿no? Ujú. Entonces, por la parte de la distribución, bueno, hemos hablado de producción, hemos hablado de estrategia de comunicación, hemos hablado de los valores diferenciales, llegamos a la parte de distribución. Vuestro producto lo distribuís principalmente online, ¿no? Corrígeme si me equivoco. O sea, ahí también hacéis También también hacemos distribución. multimarca, sí, también tenemos distribución Correcto. multimarca y luego también hacemos, pues eso, lo que decíamos antes del co-branding, muchas acciones de ese tipo.
Ujú. ¿Y cuál es el peso de venta mayor? ¿Cuál es? O sea, es decir, La ¿más parte off o más de on? co-branding y luego online. Vale, 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 la parte digital también. Mm. ¿Y vuestros clientes suelen ser clientes recurrentes? ¿Llegáis a enganchar con ellos para que repiten la compra, para que os Sí, recomiendan? ¿Hacéis programas de referidos? Y, no, no solemos hacer programas de referidos, pero sí que suele ser eso, recurrencia de nuestros propios clientes y luego clientes de nuevos. Ujú, ujú. Estupendo. Nosotros seguimos buscando proyectos tan interesantes como el tuyo. Vale, entonces, y pues ofrecerle a quien nos escucha, ¿no? O sea, historia tan enriquecedoras como la tuya, Gloria, ¿no? Entonces, en Mm. este sentido, ¿hay alguna marca o alguna empresa o algún profesional que tú crees o que te gustaría escuchar? Pues mira, a ver, que yo te pueda recomendar, así que yo tenga cerca, te recomiendo bueno, te recomendaría tres. Uno es Shido, que no sé si habéis hablado ya con ellos, que son los de papel. Luego, Ayúdame 3D, no sé si les conocéis, que ¿No? pues ellos hacen brazos para personas bueno, brazos con 3D, con impresoras 3D. Em, y luego también tengo otro que es otro sector que es diferente, unas chicas que se llaman Avantis, que tratan toda la parte son como una consultora de cultura organizacional. Entonces eso también es muy interesante, pues eso trabajan el propósito dentro de la empresa, o sea, como que ayudan a las empresas a trabajar toda esa parte. Qué bueno, pues oye, muchísimas gracias, Gloria. Nada, a Pues vosotros. bueno, pues nos despedimos, saludamos a quien nos escucha y bueno, pues oye, encantado de conocerte Igualmente, y de escuchar de tu mano, ¿no? igualmente. Y en primera persona, pues la historia de Hemper. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias.